Quiero compartirte hoy la cuarta parte de esta serie donde estamos entrando un poquitito más en detalle acerca de la visión que Dios nos dio como iglesia para el año 2019-2024. Normalmente este tipo de enseñanzas o este tipo de prédicas no la haríamos así por televisión porque tal vez la haríamos en equipos de trabajo. Pero como hoy la única forma de comunicarnos como iglesia es esta, por eso quiero definirte para que vos sepas hacia dónde Dios empujó, por lo menos a esta parte de la iglesia que llamamos Catedral de la Esperanza, para que vos también te puedas dirigir en esa dirección. Te hablé primero de una iglesia que con puño cerrado hace guerra espiritual y confronta contra las injusticias de este mundo. Te hablé en segundo lugar de una iglesia generosa, de manos abiertas para atender o ayuda al necesitado, para acompañar, para compartir las bendiciones que Dios le da. En tercer lugar, te hablé de una iglesia que tiene un trato armonioso, genuino, auténtico, tolerante para con los de adentro, para con la propia comunidad. Y hoy quiero hablarte de la cuarta parte de esta serie que llamamos Transformación, Acción y Manifestación, y tiene que ver con una iglesia que brilla en las tinieblas. Una iglesia que brilla en las tinieblas. Dios nos habló que este sería un tiempo de definiciones. Cuando compartimos todas estas palabras que estamos profundizando ahora, la verdad que no teníamos ni idea que íbamos a padecer una pandemia, pero sí Dios lo sabía. Y Él nos decía que no sería tiempo para tibios y que la palabra clave sería la palabra foco. El texto central que hemos leído para este año 2020 es Isaías 60, versículo 2, y quiero por favor pedirte que lo podamos leer. Dice: mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Impresionante. Las tinieblas cubren la tierra. Pocas veces en la historia de la humanidad hemos tenido una situación de crisis global como esta. Sin una guerra, porque incluso hasta las guerras mundiales dejaron algunos territorios neutros, algunos territorios que no padecieron en sí el flagelo de la guerra. Pero esta pandemia cubrió el mundo entero. Y cuando el mundo estuvo en tinieblas, estuvo en una densa oscuridad, está confusión, angustia, desaliento, crisis de todas clases, la aurora del Señor brilla sobre la iglesia. La iglesia se ha levantado, se ha multiplicado, se ha extendido a lugares que le era muy difícil llegar y ha estado sosteniendo en silencio a los más necesitados. Todavía no estamos viendo el cumplimiento de la última parte, que solamente la voy a mencionar. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso, porque esta es creo yo es una palabra profética que tiene que ver con otros cumplimientos y en otro momento de la historia, pero a la cual nos estamos dirigiendo, encaminando, haciendo lo que estamos haciendo. Efesios 5, del versículo 25 en adelante, dice lo siguiente: Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. El apóstol Pablo
está en este capítulo de esta carta que le escribe a los Efesios, en realidad está hablando del matrimonio. Y él, mientras está hablando de la relación matrimonial y de la familia, mete ahí como un ejemplo y él dice, es más o menos como la relación de Cristo con la iglesia. Él dice, Cristo amó a la iglesia y comienza a declarar cuestiones muy profundas de la iglesia. Es decir, Cristo está preparando a la iglesia, limpiándola, perfeccionándola, para llevarla a ser como una novia perfecta, sin mancha ni arrugas, una iglesia gloriosa. Y eso es lo que Dios está formando en estos tiempos. Una iglesia gloriosa, no encerrada en las paredes, sino manifestando la gloria de Dios en medio de las dificultades. En medio de las crisis, una iglesia que se mantiene de pie. En medio de la escasez, una iglesia que sigue progresando. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de congregaciones o de instituciones, no estoy hablando de edificios, estoy hablando de la iglesia. Cristianos, personas que, como te expliqué el domingo pasado, hemos sido incorporados a la familia de Dios. Vos, en tu casa, en tu trabajo, en tu barrio, donde sea que te muevas, una iglesia que se está purificando, que se va limpiando, que va madurando, que se va perfeccionando y brillando cada vez más. Es el propio Jesús el que ama a la iglesia y la limpia y la purifica. Es el propio Cristo y el Padre que están interesadísimos en trabajar sobre tu vida para que brilles, brilles, brilles. La iglesia tiene un rol para cumplir y en este tiempo más que nunca. La culminación de este texto que te estaba leyendo habla de que en algún momento vendrá el día en que las naciones de la tierra se guiarán por el andar de la iglesia, porque la iglesia va a dar fe de que tiene frutos que tienen que ver con lo que cree. La iglesia va a brillar de tal manera que los demás van a observar lo que la iglesia tiene para decir. Por eso quiero afirmarte algo a vos que sos iglesia. La iglesia tiene un rol para cumplir. Lee conmigo lo que dice 1 Corintios capítulo 3, 15. Dice el apóstol Pablo, si me retraso, sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios. Escuchá, si me retraso, dice el apóstol Pablo, sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. El apóstol Pablo les está escribiendo y les dice, miren, si me retraso yo, lo que ustedes tienen que entender es que la iglesia tiene la función de ser fundamento y columna de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. La iglesia hoy no nos podemos reunir y a lo mejor hablar esto cara a cara, pero sí lo podemos hablar mediante esta comunicación, estas redes. Dios te llamó a ser columna y fundamento de la verdad. Por eso una iglesia que defiende la justicia, que se planta contra toda cadena de opresión, que se levanta como un baluarte, como una columna que brilla, que marca el paso, que dice no a lo que está mal y dice sí a lo que está bien. Y no solo lo dice, sino que actúa en consecuencia. El mundo se tiene que ir definiendo. En el mundo espiritual, los que están en la luz brillan cada vez más y los que están en las tinieblas estarán cada vez más en las tinieblas. Geopolíticamente, el mundo se va a ir separando en dos grandes bloques. Los amigos de Israel, los enemigos de Israel. Porque lo dice la Biblia. La Biblia lo llama Gog y Magog y Sión. En la nación, la cultura y los valores van a establecer una distancia cada vez más amplia entre los que tengan la verdad como valor y principio y aquellos que tengan la mentira como sistema. La justicia contra la injusticia, la honestidad contra la deshonestidad, la defensa de la vida contra el derecho
a la muerte, la cultura del mérito, de la siembra y la cosecha, contra la cultura del todo da lo mismo, la cultura del esfuerzo contra la cultura del atajo. Es cultural, es una batalla espiritual que se traduce en una confrontación cultural. No se trata de política. La política, en todo caso, irá respondiendo a estos movimientos culturales e irá organizando a las sociedades o tratará de llevarlas hacia uno o el otro lado. Pero esto se trata de una guerra o un conflicto cultural, donde la iglesia tiene que pararse y tiene que brillar, tiene que marcar una distancia, columna y baluarte de la verdad, fundamento de la verdad. Así que la brecha entre la luz y las tinieblas será cada vez más marcada. San Juan lo dice así: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas antes que la luz, porque sus acciones eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente, escuchá, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Recalco, son tiempos de definiciones. Hay cuatro cosas, 4 pilares o 4 campos de acción donde Dios nos había marcado hacer foco a principio de este año. Y esos 4 focos son, te los voy a mencionar y los vamos a poner acá en la pantalla para que lo puedas ver. El primer campo o pilar donde Dios nos pedía hacer foco era en la evangelización. Evangelización y cuidado de las personas. La pandemia nos ayudó a salir de las paredes y comenzar a ver las necesidades de todas las personas alrededor. A su vez, despertó en las comunidades una necesidad de escuchar palabras de esperanza, como una necesidad de volcarse a lo espiritual, a lo trascendental. Como dice en la palabra de Dios, Joel estaba profetizado: he aquí vienen días en que enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, sino hambre de oír mi palabra. Y estos son días en que hay hambre de escuchar palabra de Dios, hambre por lo espiritual. Si la iglesia no habla, las personas buscan este contacto con la espiritualidad en otro tipo de espiritualidades, espiritualidades laicas o espiritualidades paganas. Buscan conectarse con lo trascendental en otros caminos que terminan siendo un fracaso. Por eso que la iglesia está llamada a evangelizar, a decir la verdad, a decir a las personas que Dios está cerca, que el reino de los cielos está cerca, que podemos conectarnos directamente con la fuente de la esperanza, con la fuente de la libertad, con la fuente del gozo, con la fuente de la provisión. Hay hambre de oír la palabra y la iglesia, no acá adentro, en las calles, es la que tiene que transformar la sociedad. Y ese era uno de los pilares que Dios nos hablaba a principio de año. Fíjate cómo, sin nosotros saberlo, la pandemia aceleró todos estos procesos. El segundo pilar que hablábamos a principio de año es la enseñanza a niños y adolescentes. Hacer foco en la enseñanza de niños y adolescentes. No sabíamos que vendría una pandemia, pero Dios ya lo sabía. Y resulta que los padres y las madres debieron transformarse en los docentes de sus hijos, sobre todo los hijos más chicos, los niños y los adolescentes, estudiando en casa. Los padres, muchos y muchas madres, tuvieron que pedir licencias en sus trabajos para quedarse estudiando con ellos, formándolos en casa. Así que Dios nos decía, tienen que poner el foco en los niños y en los adolescentes. Y hoy es una gran oportunidad. No tengo el tiempo para explicar esto, pero hay toda una
bajada de línea desde los estados a través de las escuelas que orientan y enseñan a nuestros hijos en cuanto a valores y en cuanto a la manera de pensar. Nosotros, desde el Jardín de Infantes y desde el Colegio Pastor Bauman, enseñamos a pensar desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista espiritual, de la esperanza en Cristo Jesús. Ahora, la educación pública normalmente tiene una bajada de educación laica, secularizada, humanista, que es la que enseña o sienta base sobre los valores que las generaciones más jóvenes van a asumir. Bueno, Dios nos estaba diciendo, señores, pongan el foco en los niños y en los adolescentes, edúquenlos y no dejen que otros se los eduque. Bueno, Dios nos dio la oportunidad nos dio una ayuda enorme, creo, a los padres de los nenes chiquitos para poder educar a los hijos en su casa y poder estar más pendiente. Ahora, cuando todo esto vuelva a la normalidad, que tiene que volver, los chicos tienen que volver a las escuelas y demás, bueno, yo te pido, te recomiendo, te sugiero, te aconsejo, que como padre no descuides esa atención que pusiste sobre tu hijo, que sigas supervisando el proceso educativo de tus hijos, que no los tires así en la escuela y ya te olvides absolutamente de él, no te desentiendas. Es cierto, tendrás vos también que volver a tu trabajo, pero encontrá la manera, buscá la manera de tomar más tiempo en tu casa, de cumplir tu trabajo de manera remota, telemática, por internet, y buscar la manera de no desperdiciar esta gran oportunidad que Dios nos dio de cuidar a nuestros hijos. Hoy parece irrelevante, pero en unos años se verá la diferencia de esos chicos que están criados con valores que se enseñan en su casa y no reemplazando el Estado, la función que Dios le encargó a las familias. El tercer punto donde Dios nos hablaba a hacer foco era en la adoración y oración profética, con un entendimiento claro, con una revelación clara, con una visión perfecta, 2020. Entrar en un nuevo nivel de comprensión de lo que es la adoración, de lo que significa la oración, un nivel nuevo de revelación. Ya no orar porque todos oran, repetir las palabras que otros tal vez repiten, no adorar porque todos en el grupo adoran o porque el líder de alabanza te dice, ahora levante las manos, ahora dígale a Dios que es bueno, ahora mire a su hermano, ahora... No, sino que esa adoración masiva que es tan buena, tan linda, tan maravillosa, no puede ser reemplazada nunca con la experiencia personal de conocer a Cristo, de adorar a Jesús. Entonces, creo que muchas personas en la iglesia han tenido la oportunidad de tener un crecimiento, una nueva revelación acerca de lo que significa la oración y la adoración. Lo han hecho en sus casas porque han tenido que encontrar el tiempo para orar, han buscado adorar de otra manera y el Espíritu Santo de Dios les ha enseñado esa nueva y profunda revelación. Otros tal vez están necesitando una experiencia fresca. Han perdido el hábito de adorar, han perdido el hábito de orar porque si no hay alguien que los empuje o el contexto, tal vez no lo hacen. Pero es necesario que podamos entrar en esta dimensión de conocimiento. Si vos sos de los que no están encontrando un tiempo para orar en tu casa, un tiempo para adorar a Dios. Adorar puede ser cantando o no cantando. Hay muchas formas de adorar a Dios, pero si querés pensarlo como cantando, poniendo música de fondo, no sé, como vos se te ocurra. Pero si sos de los que pusieron en pausa la oración y la adoración, te recomiendo que te actives,
que te reactives, que busques un tiempo, aunque sea un ratito pequeño, pero un tiempo para adorar, porque en estos días la iglesia está recibiendo una nueva revelación, un nuevo conocimiento, que no es impartido por un maestro que te enseña, sino es una revelación dada por el propio Espíritu Santo de Dios acerca de qué significa orar, acerca de qué significa adorar. Y esto, cuando volvamos a encontrarnos, esta revelación, este mayor conocimiento de esta adoración y oración profética, hará que esto sea una explosión impresionante que no podemos ni siquiera medirla ni imaginarla. Y el último, el cuarto de los pilares que Dios nos había hablado, es el de vincularnos con otros cristianos, de todas las congregaciones, de todas las miradas posibles, de todas las diferentes ideas, diferentes tal vez formas de expresar su cristianismo, pero relacionarnos con todos ellos desde el vínculo de la paz, vincularnos de manera pacífica con todos los cristianos, con una mirada de comunidad. Porque Dios nos hablaba, vienen tiempos en los que no habrá diferencias entre una iglesia, una congregación, la otra congregación, sino que viene algo, una especie de, ¿cómo decirlo? Como que las paredes, las limitaciones se caen, como una integración, no te digo una mezcla, no estoy encontrando la palabra justa, pero como otro tipo de relación, de vinculación más abierta, más amplia, más generosa de todo el pueblo cristiano. Y creo que la pandemia generó eso. Hace poquito un hermano me decía, quiero agradecer a la pandemia, porque ahora, como no tengo que trasladarme, puedo participar de mi reunión en mi ciudad y puedo participar de todas las reuniones de tu iglesia en tu canal de YouTube, y cuando termina puedo engancharme con otra congregación que también me gusta. Es decir, él dice, yo tengo 3 o 4 reuniones a la vez de 3 o 4 congregaciones distintas, de 3 o 4 pastores distintos, que todos me edifican. Y esto es lo que se trata, una apertura, un mayor vínculo entre las iglesias, que es necesario, que venimos hablándolo de hace tiempo, pero que Dios nos decía que este año era fundamental. ¿Y sabes qué? Si no hubiésemos desarrollado esta mirada de vincularnos con todos desde un lugar de la paz, de la armonía, de la comunidad, hacer foco en las cosas que tenemos en común y no tanto en las que no tenemos tan en común, entonces nos estaríamos perdiendo de un montón de cosas. Te digo, si no aprendes a vincularte con otro cristiano de esta manera sana, te vas a quedar aislado y te vas a quedar fuera del cuerpo de Cristo. Aunque estés todo el día metido dentro de una iglesia, vas a estar fuera del cuerpo de Cristo. Y por último, déjame cerrar con un pequeño mensaje. Esto que te estoy hablando tiene que ver con el lugar hacia donde la iglesia o Dios está empujando a la iglesia. Pero déjame que cierre con este mensaje bien concreto para vos y para mí. Mateo 5:15 dice, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Una lámpara no se esconde, sino que el fin es que alumbre a todos los de la casa. La finalidad de Dios, mi querido hermano, es que en estos tiempos de oscuridad la iglesia brille de manera tal que alumbre a todos los que están en esta casa común que llamamos el planeta Tierra. La iglesia tiene que brillar de tal manera que las personas sean alumbradas. En este tiempo de oscuridad, las personas deben ser alumbradas y la iglesia necesitaba estar en la calle, no encerrada abajo, no de una mesa, pero bueno, abajo de un techo, sino en la calle, brillando. Y esto es lo que Dios está provocando en estos tiempos,
¿Para qué Dios permite esto? Para que vos puedas brillar con la gloria de Dios sobre tu vida y pueda alumbrar a todos los que están en tu barrio, a todos los que están en tu trabajo, a todos los que están compartiendo con vos de alguna manera. Ahora, fíjate lo que dice. 3 frases que me llaman poderosamente la atención. La primera es: hagan brillar su luz delante de todos. Hagan brillar. No dice que Dios te va a hacer brillar. Vos tenés que hacer brillar. La luz de Cristo ya está dentro tuyo. La luz de Cristo fue puesta dentro tuyo. Dice la Biblia que la leímos en Isaías 60 cuando comenzamos esta prédica, que la oscuridad se cierne sobre la tierra, pero que la luz de Cristo brillará en ti. Cristo se ocupa de hacer brillar tu corazón, de poner su gloria dentro tuyo. Ahora, ¿quién tiene que hacer brillar esa luz delante de la gente? Vos. Vos y yo tenemos que hacer brillar la luz de Cristo. Hacela brillar. Y pastor, pues yo tengo tantos problemas. Mirá, Dios quiere poner su gloria dentro tuyo. Dios te quiere hacer brillar. Sacá esa presencia de Dios, sacá esa gloria, sacá esas palabras que Dios te dio, esos testimonios, esa revelación. Déjala salir, déjala que fluya, déjala que corra, hacela brillar. No te escondas, no apagues la luz, no te calles el testimonio. Segundo, dice, ¿para qué? Para que ellos puedan ver las obras de ustedes, las buenas obras de ustedes. Que la gente vea las buenas obras que estás haciendo. Que la gente vea la forma en que te manejas. ¿Y por qué? Dice la tercera frase, para que alaben al Padre que está en los cielos. El objetivo es que alaben al Padre que está en los cielos. Qué interesante, porque a veces alguien dice, bueno, no hago brillar mi luz, no hago, porque no quiero ser orgulloso, yo soy humilde. No, es que si vos mostrás tus buenas obras para que la gente te aplauda, está mal. Si vos querés mostrar todo lo bueno que haces para que la gente te haga un monumento, estás equivocado. Eso se llama soberbia y Dios resiste a los soberbios. Si vos querés hacer brillar tu luz y que todos vean cómo brillás y cómo estás alegre en medio de la tristeza y cómo Dios te prospera en medio de la necesidad, etcétera, etcétera, para que la gente te elogie, te valore, te reconozca, entonces estamos errando y eso no va a producir fruto, eso no es lo que Dios quiere. Esa lámpara Dios mismo la va a apagar. Dice, por la soberbia quitaré de tu lámpara el candelero, es decir, te va a patear el foco y se te va a apagar. Pero si haces brillar tu luz, el gozo que está dentro tuyo, la esperanza que está dentro tuyo, esa alegría que te explota, ese entusiasmo pese a que todo esté mal, como te explicaba el domingo pasado, en medio del desierto, prosperidad, en medio de la tiniebla, luz, en medio de la crisis, Dios te va a bendecir. Bueno, en medio de un contexto de tiniebla, hacé brillar todo lo que está dentro de tu corazón y mostrá las buenas obras que haces, pero para que alaben al Padre que está en los cielos, que sea Él glorificado, que sea Él levantado, que sea Él exaltado, aplaudido, reconocido, porque todo lo que hacemos no es por nosotros mismos, sino es porque la gloria de Dios está brillando en nuestros corazones en estos tiempos de oscuridad. Quiero hacer una oración y terminar esta mañana dando gracias a Dios y concluyendo un poco esta serie. Y te pido que de tanto en tanto la repases, solo para que no pierdas el rumbo hacia donde Dios nos está impulsando. Porque toda la iglesia está yendo para allá. Si vos estás yendo para ahí, vamos a seguir encontrándonos. Si vas para otro lado, seguramente nos vamos a chocar y nos vamos a desencontrar. Permitime orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a cada uno de mis hermanos que está allí, Señor, en su casa, escuchando esta palabra, desafiándose internamente. Te pido ahora, Padre, que tu gloria los toque,
que tu presencia los visite, para que ellos puedan experimentar claramente tu revelación detrás de esta palabra, que puedan entender así como tú nos has permitido hacerlo, saber hacia dónde vamos, tener la fortaleza para caminar hacia ese lugar, el coraje para hacer brillar tu luz en medio de las tinieblas, para que en algún momento todos los gobiernos de la tierra sean guiados por la luz de tu iglesia. Bendigo a mis hermanos, los bendigo para que tu luz brille en sus hogares, para que tu gozo esté siendo destacado, que la casa de tus hijos sea destacada por la casa donde hay risa, donde hay alegría, donde hay gozo, que la casa de tus hijos se destaque por la casa donde hay provisión, donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde hay esperanza, donde hay buena expectativa, para que brillen en sus barrios, para que brillen en sus cuadras, para que brillen en medio del lugar donde se muevan. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, sabiendo que tú nos escuchas y siempre, siempre, siempre nos respondes. Amén y amén. Qué bueno compartir esto. Acá te estoy dejando un código, es un código QR, que puedes escanear con cualquier aplicación para el celular, hay muchas, y te va a abrir, te va a mandar a una dirección donde puedes bajar una guía con todos los textos de este mensaje, con los puntos centrales y con algunas preguntas personales para que vos puedas seguir meditando y trabajando esta enseñanza. Si no lo podés abrir, te pido que nos mandes un mensajito a nuestro celular, que también aparece todo el tiempo en la pantalla, y nosotros te mandamos con todo gusto ese link para que lo puedas descargar. Que Dios te bendiga. No olvides de sumarte a un GDA, no olvides de activarte, no olvides que estamos para servirte, comunícate con nosotros para lo que podamos serte útiles. Acá estamos y nos vemos pronto. Dios te bendiga.